Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo le bendiga, amados hermanos, en este precioso día, ¿verdad? Que estamos aquí para poder continuar con el discipulado, en discipulado cristiano que estamos dando con el objetivo de que los que lo reciben pues puedan tener más conocimiento de la palabra del Señor, y también con el objetivo de aquellos que todavía no se han bautizado pues que reciban la instrucción indicada, ¿verdad? La instrucción correcta para poder tomar la decisión de bajar a las aguas bautismales. Pero también al mismo tiempo vamos enseñando acerca de las verdades fundamentales en las cuales creemos en nuestra Asamblea de Dios, en nuestra iglesia Asamblea de Dios. Vamos a entrar de inmediato a lo que es el tema de este día, ¿verdad? Que es el tema acerca de la sanidad divina. Vamos a ver hoy el tema de la sanidad divina. Pero antes vamos a ir repasando algunas cosas, ¿verdad? Que tenemos que ver en este tiempo, que son las tareas que hemos estado dejando a los que están recibiendo este discipulado. Dejamos como tarea que se aprendieran la verdad fundamental número 5, la cual dice: creemos en la salvación del hombre, que se obtiene, dice, por gracia, mediante arrepentimiento del pecado y la fe en el sacrificio de Jesucristo. Es la verdad fundamental que creemos nosotros en Asamblea de Dios. O sea, que la salvación del hombre es obtenida por gracia mediante el arrepentimiento del pecado y la fe en el sacrificio de Jesucristo. Eso lo damos nosotros por sentado, que es la única manera de ser justificado delante de Dios. Y lo otro que les dejamos, se aprendieran Juan capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto basándonos en el tema anterior que vimos acerca de la Santa Trinidad, ¿verdad? En el cual resumimos, ¿verdad? Que tenemos un Dios, creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que los tres son una misma persona, o sea, con los mismos atributos, y que actuaron en diferentes tiempos de la historia humana. El Padre, el Hijo, y ahora pues nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a entrar de lleno al tema que nos corresponde hoy, el tema número 7, que es acerca de la sanidad divina. Vamos a entrar a la primera cita que tenemos. Recuerden, ¿verdad?, seguir con la parte también que llevamos en paralelo a esto, que es la Biblia marcada. O sea, en la parte de atrás usted crea un temario de todos los temas que vemos, o los 20 temas, y pone la cita inicial, escribe la cita inicial para después llevar marcada todas las citas de ese tema en toda la Biblia, para que después usted pueda discipular a cualquier persona con Biblia en mano, ¿verdad? Gloria a Dios. La primera cita de este tema de la sanidad divina es el Salmo 107:20, que dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esa es la primera cita. Vamos a ver algunos comentarios que tenemos acerca de este tema, de esta primera cita. Vamos a ver el primero. Dice que toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. O sea, toda oración de sanidad tiene que ser dirigida al Padre, dice, en el nombre de Jesús. Esa es una de las cosas que debemos creer, ¿verdad? Y saber que la oración por sanidad va a tener poder si la dirigimos a Dios, ¿verdad? Al Padre en el nombre de Jesús. La base de toda oración debe ser la palabra de Dios. La base de toda oración por sanidad debe ser la palabra de Dios, la cual ya fue enviada por Él. Y también toda oración por sanidad debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Esas son cosas que de repente ya conocemos nosotros los cristianos, que ya llevamos un tiempo, pero aquellos que vienen comenzando deben de saber esto, que la oración por sanidad debe ser en el nombre de Jesús, y que toda oración por sanidad
debe de ser basada en la palabra del Señor. O sea, la palabra que ya fue enviada por Él. O sea, ya tenemos una Biblia, ya tenemos un manual por el cual nosotros nos guiamos, que es la palabra del Señor. ¿Qué otro comentario tenemos aquí? Es que la palabra de Dios tiene el poder de sanar la enfermedad cuando la pedimos en el nombre de Jesús. Pero debemos entender que esa sanidad es en todos los sentidos. Qué interesante esto. Cuando dice, los libró de su ruina, podemos entender nosotros que la sanidad de la cual Dios habla, la palabra del Señor habla para sus hijos, es una sanidad integral, una sanidad total, tanto en el cuerpo como en la vida de la persona, lo que tiene, como por ejemplo, a su alrededor. Por eso ponemos ahí, escribimos en el comentario, que dice, esa parte dice que los libró de su ruina. Dice que se refiere a la sanidad de relaciones familiares, sanidad en las finanzas, sanidad en las relaciones con otras personas. O sea, una oración por sanidad no solamente podemos dirigirla al cuerpo, sino que la podemos dirigir a esas relaciones enfermas que hay entre la familia, entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Podemos pedir al Señor en el nombre de Jesús, sana estas relaciones de familia. Señor, sana las finanzas de mi vida, de esta familia. Entonces podemos ver nosotros que el término de sanidad se amplía mucho más en la vida de cada hijo de Dios. Entonces podemos decir al Señor, Señor, toca estas finanzas, toca a mi familia, sánales en el nombre de Jesús. Muy interesante esto, porque muchas veces nos centramos en que la sanidad que Dios promete a sus hijos solo está basada en la sanidad para las enfermedades del cuerpo. Y aquí vemos que la sanidad es total, nos salva, dice, de la ruina. El próximo versículo es el Salmo 103, del 1 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien, dice, perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Veamos los comentarios acerca de estos versículos. El alma es una parte de nuestro ser, la cual debemos enseñar que tiene que ser agradecida con Dios por sus beneficios. Claro, uno de los beneficios que tenemos nosotros como hijos de Dios es la sanidad divina. Y debemos decirle a nuestra alma que tiene que ser agradecida con la sanidad que Dios nos ha dado. Porque muchos reciben favores de Dios, pero nunca se acuerdan de agradecerle a Dios. Y el alma muchas veces se aleja, ¿verdad? De lo que nosotros debemos expresarle al Señor, de la actitud que debemos demostrar delante del Señor. Entonces nosotros como personas trinas, por decirlo así, que tenemos espíritu, que tenemos alma y cuerpo, entonces nosotros podemos hablarle en realidad al alma y decirle, ¿qué te pasa, alma? Tienes que ser agradecida. Claro, eso se lo está diciendo a usted mismo. Pero el alma, que son las emociones, los sentimientos, los mismos pensamientos de la persona, entonces son dirigidas, ¿verdad? Por nuestro ser. O sea, nosotros con nuestra boca le decimos al alma, tienes que ser agradecida con Dios. Y comenzamos nosotros a meter adentro de nosotros, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a decir, agradece a Dios. Por eso no debemos olvidar los beneficios, y entre uno de esos beneficios está la sanidad divina. ¿Qué otro comentario? Los beneficios es que perdona todas nuestras iniquidades. Iniquidades está hablando de un pecado grave, de un pecado grande. De cuando dice iniquidad abarca todos los niveles de pecado que pueden haber. Dice que Él sana todas tus dolencias, todo dolor es sanado tanto del cuerpo como del alma. También dice que rescata del hoyo tu vida, de esas situaciones donde los médicos dicen ya no hay salvación por él. El Señor dice, yo rescato del hoyo tu vida. Debemos de ser agradecidos con esas situaciones tan difíciles que de repente pasamos en la vida y hemos visto la mano de Dios actuando a nuestro favor.
dice que también otro de los beneficios es que te corona de favores y misericordias. No hay día de nuestra vida que no esté cargado de favores y misericordia de Dios. Por eso debemos de ser agradecidos. Y también es el que sacia de bien tu boca, dice. Es el que hace que tú hables bien, el que hace que tú te alegres y hables de las cosas buenas que Dios hace contigo. Debemos enseñarle a nuestra alma a hablar de los beneficios de Dios para nuestras vidas. Veamos el siguiente versículo. El siguiente versículo dice Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? Es una pregunta. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Interesante, mire qué párrafo más lindo este. Dice que tenemos un Dios que no se cansa, un Dios que es eterno, un Dios que todo lo puede. Entre los comentarios escribimos ahí, la gran confianza que tenemos los hijos de Dios es que nuestro sanador es eterno y capaz de crear cualquier cosa. Si Él pudo crear la tierra, les hago esa comparación, ¿cómo no va a ser capaz de sanar un organismo enfermo? Entonces, esa es la gran confianza que tenemos los hijos de Dios, que al Dios por el cual clamamos por sanidad es el Dios que hizo la tierra, que hizo el universo, que hizo todo. ¿Cómo no va a poder Dios sanar un corazón malo, un pulmón malo, un hígado malo, un riñón malo? ¿Verdad? ¿Cómo Dios no va a poder reparar cosas que para los médicos son imposibles? Por ejemplo, ahí en el cerebro, el Señor puede crear células nuevas, neuronas nuevas para poder restaurar. Y si Él quiere, puede cambiar todo, porque Él lo puede todo. Entonces, es la confianza que tenemos los hijos de Dios, que el Dios en el cual pedimos por sanidad es un Dios eterno que puede hacer cualquier cosa. Dios nos da fuerzas cuando estamos cansados. En esos momentos difíciles, en momentos que hemos trabajado mucho y esos momentos en los cuales nos sentimos cansados también de nuestro espíritu, nuestra alma. Estamos como quien dice desfalleciendo dentro de nosotros. Dice que Él nos da fuerzas cuando estamos cansados. Muchas veces de la rutina, muchas veces de las situaciones en el matrimonio, de las situaciones en la familia, de las situaciones en el trabajo. Dice que Él nos da fuerzas cuando estamos cansados, pero también dice que Él multiplica las fuerzas cuando no hay ninguna. Después de esas situaciones difíciles que se han pasado en la vida, donde no quedan fuerzas para comenzar, donde no quedan fuerzas para seguir, dice que Dios te da fuerzas y te multiplica esas fuerzas para que tú sigas adelante. Pero también nos dice que el secreto es esperar. El secreto radica en esperar en Jehová para tener nuevas fuerzas. Como dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto es maravilloso. A mí me impresiona esta parte del versículo que dice que nos da nuevas fuerzas, o sea, otras fuerzas, otro tipo de fuerzas. Yo les pongo un ejemplo ahí. Dice que mayores fuerzas para hacer las cosas que no podíamos hacer. Ejemplo, está la fuerza de un carro normal, un turismo, por decirlo así. Ese carro turismo está limitado a ciertos trabajos, pero la fuerza de un tractor puede hacer muchas cosas más porque tiene una fuerza diferente. Entonces, cuando hablamos de fuerzas nuevas, estamos hablando de esas fuerzas que de repente necesitamos para hacer algo que queríamos hacer, por ejemplo, y para aterrizar en esto, por ejemplo, cuando alguien quiere emprender un negocio, de repente siente miedo, siente que no tiene las fuerzas para emprender eso. Entonces viene y le dice a través de la oración al Señor, Señor, dame fuerzas. Yo estoy esperando en ti, yo confío en ti.
Entonces, los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, los que han depositado su confianza en Jehová, dice que Dios les va a dar fuerzas nuevas. Les va a dar las fuerzas de un tractor, las fuerzas necesarias para hacer cosas nuevas. Qué interesante, qué maravilloso. Mira que estamos hablando del tema de la sanidad, pero aquí amplía más este tema de la sanidad porque habla acerca del bienestar del cuerpo. Que tengas energía, que tengas fuerza, que sientas fortaleza para hacer cosas nuevas. También eso tiene que ver con la sanidad de todo tu cuerpo. Gloria al Señor. Veamos otro de los versículos que se tocan en este tema. Santiago 5, 13 al 16, vemos nosotros un caso diferente, una manera diferente de poder orar por los enfermos. Dice Santiago 5, 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido, dice, pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí, para poderlo resumir de una manera más práctica, estamos viendo un método divino para poder llevar delante del Padre una oración por un enfermo. Claro, aquí se destacan varias cosas. Vamos a ver el primer comentario. Dice que Santiago aconseja que para cada estado de ánimo podemos realizar una acción en el Señor. Y ahí en el versículo 13 dice, cuando estás afligido, ¿qué debes de hacer? Hay que hacer una oración. Cuando estás alegre, se pueden cantar alabanzas. Pero cuando estás enfermo, Santiago recomienda un procedimiento, dice, para poder orar por un enfermo, cuando el contexto de la situación lo permite. O sea, llamar a los ancianos, orar y ungir con aceite en el nombre de Jesús. Cuando nosotros venimos, y como decíamos al principio, que una oración de sanidad tiene que ser basada en la palabra del Señor, esa palabra que ya tenemos, la palabra que Dios envió. Entonces, cuando usamos la carta de Santiago y nos referimos en esta parte para orar por una sanidad divina por algún hermano que se encuentra enfermo, entonces tenemos que hacer este procedimiento, llamar a hermanos de la iglesia que son ancianos. Otro, tenemos que traer aceite para poderlo ungir. Pero también aquí vemos nosotros dentro de la oración que se habla acerca de que si hay una situación que es de pecado, se debe pedir perdón por esa situación de pecado. Mira lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Debemos tener muy en cuenta que no es el procedimiento con el aceite el que sana, sino la oración de fe. Es la que va a sanar al enfermo. Entonces, vemos nosotros en esta parte, amados hermanos, que la oración por también el simple hecho de la oración no es que va a realizar la sanidad en la persona. O sea, la oración de fe, y cuando hablamos de la oración de fe, estamos hablando de que la persona cree totalmente en que Dios tiene el poder para sanarle en el nombre de Jesús. Pero también debemos reconocer que hay una obstrucción de la sanidad en el cuerpo de la persona cuando esa persona se encuentra en una situación de pecado. Por eso, cuando una persona llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él, le van a ungir con aceite, debe esa persona saber si dentro de él, debe reconocer dentro de él si está en una situación de pecado. Y si ha llamado a los ancianos de la iglesia, pues en ese momento él viene y dice, yo tengo algo que confesar, quiero arrepentirme de esta situación, quiero pedir perdón. Y entonces, después de eso, la oración de fe tiene poder y seguramente hará algo poderoso. Ahora, no todas las enfermedades son por pecado.
hay diversos motivos por el cual una persona se puede enfermar. Nosotros no gastamos porque somos cuerpos mortales, o sea, esto se va desgastando. A veces por el descuido nuestro nosotros nos enfermamos. No siempre es el pecado, pero cuando hay una situación de pecado, eso se tiene que arreglar, eso se tiene que confesar, porque dice que el Señor le va a perdonar. El Señor dice, los pecados le serán perdonados. El Señor, si hubiere cometido pecados, serán perdonados. Entonces el Señor, lo que tenemos que hacer es delante del Señor decirle, Señor, yo te pido perdón, me arrepiento de esto. Y ahí en ese momento se está listo para que la oración tenga poder. Y no es la simple oración, sino que se debe de creer y se debe de arreglar ese tema del si hay situaciones de pecado. Debemos estar conscientes que el pecado detiene el poder de la oración para sanidad, por lo cual en muchas ocasiones es necesario que el enfermo confiese si hubiese un pecado en medio de eso. Veamos el siguiente versículo, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mí, dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Claro, basándonos en el tema, aquí lo que podemos ver es en la última parte, dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero debemos destacar esto, que para poder recibir sanidad hay que creer. Y dice que para los que creen van a haber señales que le van a seguir. Van a haber señales que le van a seguir. ¿Cuáles son esas señales? Es necesario creer para que las señales lo sigan. Echar fuera demonios. Mira que los demonios producen muchas enfermedades. Los demonios pueden entrar en el cuerpo de una persona y crear tremendas enfermedades, pero en el nombre de Jesús oramos y expulsamos demonios, ¿verdad? Para que las personas queden libres de ese azote, de ese demonio que las ha estado, las han tenido esclavos de una enfermedad. En el nombre de Jesús nosotros podemos hacer eso, orar para que haya sanidad, y esa señal nos sigue a nosotros los que creemos. Hablar nuevas lenguas es una de las señales. Tomar en las manos serpientes sin recibir daño. En el libro de Hechos, capítulo 28, del 3 al 6, está el relato de la serpiente que se le prende a Pablo y era una serpiente totalmente venenosa, ¿verdad? Que los nativos de ahí sabían que el que mordía a esa serpiente moría. Y dice que el contexto ahí dice que ellos estaban esperando que se hinchara y que cayera doblado ahí, ¿verdad? Por el veneno de la serpiente, pero nada le pasó a Pablo. Entonces ahí se cumple la promesa, ¿verdad? Literalmente, de que si una serpiente te muerde, en realidad tú puedes acudir a esta palabra y el Señor te va a sanar. Claro, hablando de un contexto espiritual, podemos decir que es que nosotros que tenemos la autoridad sobre los demonios, comparándolo con serpientes de una manera figurativa, ¿verdad? Claro que se aplica también, pero literalmente también, si una serpiente te picare, dice que estas señales te seguirán. Dice que el veneno de la serpiente no te va a hacer daño. Claro, no es para que tú andes allá en el parque con una serpiente. Miren, yo aquí ando serpientes y me muerden y no me hacen nada. Pues ahí, pues posiblemente sí te vas a morir, ¿verdad? Porque estás haciendo algo no por una señal del Señor, sino por una cuestión de fanfarronería, ¿verdad? Por decirlo así. Dice, beber sustancias mortales sin saberlo y no recibir daño. O sea, beber un veneno. Por eso recomendamos nosotros, y la Biblia lo dice, que debemos orar por nuestros alimentos, dando gracias al Señor, bendiciendo los alimentos, para que cualquier cosa que hay ahí quede anulada con el poder de la oración. Entonces, no es para andar fanfarroneando también. Decir, bueno, las señales dicen que yo puedo tomar veneno y se empina un bote de oco ahí, ¿verdad? Un veneno aquí que se usa en el país y vas a decir, no, nada me va a pasar. Pues ahí seguramente pues va a empezar a echar espuma por la boca y se va a tener que enterrar, ¿verdad? Porque te vas a morir. O sea, la cuestión es que son señales
que te guardan, que te protegen, pero no para que tú las andes demostrando, sino que en el momento que ocurre, tú vas a ver el respaldo de Dios con esas señales, que Él te protege en ese sentido. Y lo último es que dice poner la mano sobre los enfermos y estos se sanen. O sea, aquí ya no usamos aquí no usamos la palabra de Santiago, donde dice vamos a ungir con aceite, sino que aquí directamente oramos por la persona, imponemos manos sobre él. Claro, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús, dirigimos la oración al Padre y pedimos por él y basamos esa oración en una palabra, en un versículo de la palabra del Señor. Veamos el siguiente versículo de nuestro tema. Salmo 6 del 1 al 10, vemos a David aquí pidiendo perdón, buscando la misericordia de Dios para buscar sanidad de parte del Señor. Dice el Salmo 6 del versículo 1 al 10, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Está reconociendo que el pecado de él ha hecho enojar al Señor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. O sea, aquí David reconoce que el pecado que ha cometido ha ofendido al Señor y ha molestado al Señor. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Mire qué oración la de David, ¿verdad? En esta situación de angustia por la enfermedad, clama al Señor por la misericordia de él. En este salmo de David en el cual se encuentra, dice, este es un salmo de David en el cual se encuentra clamando por la misericordia divina y reconociendo que su pecado ha desagradado a Dios. Del versículo 1 al 4, él reconoce que su pecado ha desagradado a Dios. Cuando vemos esto en base a lo que vimos en Santiago, que la sanidad no puede venir si no hay un arrepentimiento en el caso que haya un pecado. No puede haber sanidad si no hay arrepentimiento de pecado. Entonces debemos saber esto, tenerlo muy en cuenta, que el pecado es un bloqueo para que la sanidad divina venga al cuerpo de la persona. Veamos también otra explicación. David promete a Dios alabarlo si lo saca de la angustia de la enfermedad. Del versículo 5 al 7, él está ahí diciéndole al Señor, bueno, Señor, yo muerto no te sirvo de nada. Allá en el Seol nadie te alaba, nadie te puede alabar. O sea, yo quiero seguir vivo, le está diciendo David al Señor, porque yo te voy a alabar. Le está haciendo la promesa a Dios que lo va a alabar si lo saca de la angustia de la enfermedad. Mire qué cosa. Primero, arrepentimiento del pecado que está cometiendo. Después le dice al Señor, yo te voy a alabar, Señor. Yo voy a estar agradecido contigo por esta sanidad que tú me des. Y mire en la última parte, David promete apartarse de toda iniquidad y expresa la alegría de la respuesta divina. Del versículo 8 al versículo 10 dice David, bueno, ya le pedí perdón al Señor, ya le prometí de que lo voy a alabar, siempre voy a alabarlo a él, pero ahora dice que promete apartarse de toda iniquidad, apartarse de todo mal, porque el Señor es bien claro, ¿verdad? Yo te sano, vete, pero no peques más para que una cosa peor no te vaya a venir. El Señor nos da esa advertencia. David sabía muy bien esta situación, que si en realidad él volvía al pecado, pues algo peor le iba a ocurrir. Por eso le dice en el versículo
8 dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Yo no quiero relacionarme con ningún hacedor de iniquidad. Yo no quiero andar en pecado ya. Yo estoy apartado para servir al Señor, para adorar al Señor. Entonces vemos nosotros la actitud de David en esta angustia de la enfermedad que él tenía, ¿verdad? Uno pide perdón, lo otro dice, te voy a alabar, y otro dice, me voy a apartar de toda iniquidad. Y se alegra por la sanidad que Dios le ha dado. Maravilloso. Veamos el otro versículo, Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una de las citas más utilizadas al momento de orar por los enfermos. Veamos los comentarios. Una gran verdad es que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando hablamos de dolores, estamos hablando de dolores del cuerpo, dolores del alma, ¿verdad? O sea, el Señor sana. Por eso les explicaba yo que la sanidad no solamente es en el cuerpo, sino que la sanidad que Dios promete a sus hijos abarca muchos aspectos de la vida del cristiano. Entonces es una sanidad integral, es una sanidad total con las relaciones de las personas, con sus finanzas, con las relaciones en su familia. Todo eso abarca la sanidad divina. Entonces esto es uno de los versículos más que conocemos nosotros y debemos dar por creer esta gran verdad que Cristo llevó nuestras enfermedades. En el momento que Él murió en la cruz, esas enfermedades fueron clavadas en la cruz y ya nosotros somos libres de la enfermedad cuando creemos en Él, ¿verdad? Claro, al final vamos a morir. De alguna u otra manera vamos a morir porque somos cuerpos mortales. Pero Dios, tenemos esa gran bendición de parte del Señor, que cuando clamamos a Él por una enfermedad, Él puede restaurar nuestra salud, ¿verdad? Cuando es la voluntad del Señor, que nosotros estemos sanos, que vivamos más tiempo, el Señor va a quitar cualquier enfermedad que sea. Claro, hay un tiempo en el cual el Señor nos va a llamar a su presencia y de alguna u otra manera vamos a morir. De eso debemos de saberlo. Pero cuando Dios le place y Dios quiere sanarte, Él te sana. Y esas enfermedades fueron pagadas en la cruz. Veamos que otro comentario. Dice que nuestra rebelión fue llevada a la cruz. Nuestros pecados fueron llevados a la cruz. Y nuestra paz fue ganada en la cruz. ¡Qué maravilloso! Todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones fueron llevadas a la cruz. Y nuestra paz también fue ganada en la cruz. Imagínate, un cuerpo sano, ¿cómo no va a vivir en paz? Esa bendición la tenemos de parte de nuestro Dios. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 26 también. La última parte de este versículo es muy conocida por todos los cristianos. Mira lo que dice la totalidad de este versículo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído de sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La gran verdad que rescatamos aquí es que yo soy, dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero aquí vemos nosotros una serie de como quien dice, de requisitos que debemos de cumplir para poder recibir sanidad divina. Veamos veamos a profundidad esto. Mire, otros requisitos a cumplir para recibir sanidad: oír atentamente la voz de Jehová, o sea, tener fe y respeto por su palabra. Una de las cosas que más ama nuestro Dios es que seamos atentos a su palabra, que seamos reverentes a su palabra, que seamos respetuosos a su palabra. Muchos no reciben sanidad porque no tienen fe en la palabra del Señor, no respetan la palabra del Señor, no son reverentes a la palabra de Dios. Entonces debemos considerar esto, que para poder recibir sanidad debemos de dar el respeto debido a la palabra del Señor, tener esa fe, ser atento a la palabra de Dios. Muchas veces
la misma palabra entra a la persona, al corazón de la persona, cuando un predicador, digamos, está predicando la palabra y está enfocándose en esta palabra de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, con que la persona esté atento, centrado, concentrado, por decirlo así, en aquella palabra, en ese mismo momento puede recibir una sanidad divina porque hay fe en el corazón de la persona. Pero para eso tenemos que ser atentos a la palabra del Señor. ¿Cuántos milagros no se han hecho en medio del culto? Nadie ha orado por las personas, pero las personas son sanadas. ¿Por qué creen? Porque han sido atentos a la palabra de Dios. Vemos nosotros ese requisito a cumplir ahí. También vemos que hay que hacerlo recto ante sus ojos. O sea, vivir conforme a sus mandamientos. Tenemos que andar en una vida que agrade a Dios. No podemos andar en pecado y esperar que Dios nos sane. Guardar sus estatutos, o sea, tenerlos como valores y principios de vida. O sea, la palabra del Señor no solamente es para oírla, no solamente es para escucharla, sino que tenemos que ponerla en práctica como valores y principios de vida, ¿verdad? Y eso, de esa forma, al momento de caer en una situación de enfermedad, ¿qué crees? Dios nos sana, porque estamos viviendo conforme al propósito divino. Gloria al Señor. Esperamos en el nombre de Jesús que este tema haya sido de total bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, la sanidad divina es algo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos el gran premio de la sanidad divina para nuestra vida, ¿verdad? En los momentos que lo necesitamos, podemos acudir a esa gran promesa de Dios, a esa gran victoria que Cristo obtuvo en la cruz. Gloria a Dios. Vamos a dejarles una tarea para la próxima clase y vamos a seguir con nuestras verdades fundamentales. Se van a aprender la sexta verdad fundamental de la Asamblea de Dios, la cual la vamos a estudiar, la vamos a ver en la próxima clase. Y el versículo a aprenderse para la próxima clase es Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Gloria al Señor. Eso es una gran verdad. Todas nuestras enfermedades fueron llevadas a la cruz y ahí se ganó la victoria. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Les esperamos en una próxima clase. Así que cumplan sus tareas y nos vemos, ¿verdad?, para la gloria del Señor en el octavo tema de este discipulado. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Amén.